Bienvenidos a Catarsis otra vez. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante que se llama el lado oscuro del amor propio. Espero que todos estén bastante bien, mi querida Celine. Ya no te voy a decir como te digo porque te enojas. Va a estar bien interesante el tema. Nos acabamos de aventar unos rounds bien interesantes preparando el tema. Así es que, señores, bienvenidos a Catarsis. A ver, Iván, vamos a hablar de este tema que está bastante de moda. Todo mundo y en todos lados y en redes sociales se ve muchísimo este pinche pedo del amor propio y amarnos y querernos y respetarnos y la autoestima y los límites, y eso está bien padre. Está bien chido porque te lo hacen ver como que es un proceso a toda madre, y yo creo que el resultado de ha de estar increíble, pero el proceso de está cañón. Entonces me encantaría que hoy tocáramos este tema desde el lado o la postura que poca gente habla, que es pues este camino tan sinuoso, tan tormentoso, tan oscuro, tan solitario, que es el amor propio. Yo creo que lo podemos manejar con dos formas, ¿no? El amor propio que mostramos a los demás, esta careta que tenemos con todos. Y recuerda lo que hemos estado hablando acerca de estas nuevas corrientes del positivismo, donde hay una universidad de la felicidad, donde la teoría del positivismo, psicología positiva, o sea, ya les está como dando mucho auge este lado positivo. Pero nadie nos explica el proceso, y el proceso para llegar a ese lado de amor sano, transparente, feliz, congruente, pues es un proceso muy fuerte, muy duro. Antes de meternos de lleno al tema, me gustaría compartir esta pequeña anécdota contigo. Y en alguna ocasión tuve una novia, muy guapa por cierto, que le mando saludos, que no nos está escuchando. No es Marta, ¿verdad? No, ya, quedó superada en esta semana. Y le mostré una copia, más bien le mostré mi identificación de mi IFE cuando yo tenía 18 años. Le tapé el nombre y le dije, oye, ¿qué opinas de este güey? Y se empieza a cagar de risa. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué la risa? Y me dice, no mames, ni el saludo le da. Y empezó a despotricar bien cabrón. Y le dije, tan gacho está. Es que no mames, me parece pinche indio y que no sé qué tanto rollo. Me dice, ¿quién es? Le digo, soy yo, cuando tenía 18 años. Y me dice, no mames, ¿neta eres tú? Le digo, sí. Pues a este indio besas. Sí, claro. Pero lo que quiero llegar es esto. Vivimos todos un proceso de creación y un proceso de crecimiento donde lo que eras hace algunos años, si lo comparas con lo que eres ahorita, pues tiene que haber una enorme diferencia. No solamente físicamente, sino en cuanto a mentalidad, emociones, etc. Le dije, ese hombre era yo. O sea, yo vivía en un ambiente en el cual, para mucha gente que no me cree, yo era miedoso, era inseguro, era tímido, era sacatón, yo no ponía límites. La persona con la primera que bailé fue ya bastante, y me dio mucho miedo decirle. Con mi primera novia en la secundaria, pues era de mi primer beso y es como manita sudada y todo ese rollo, pero yo estaba cagado de miedo. Con todo el proceso que he vivido a lo largo de este momento, se ha transformado completamente mi personalidad y he desarrollado un amor propio y una autoestima que a mucha gente no le agrada, más en cuestiones de trabajo, pero soy demasiado asertivo. Hasta mi propia familia, en algunas ocasiones, tú no eras así. Digo, güey, yo ya no vivo en esta casa desde que tengo 23 años. Hasta este momento, pues me imagino que muchas cosas en mí han cambiado, ¿sí? Entonces, querer seguir siendo la misma persona es como un poquito imposible. Uh-huh. Ahora, pregunta para ti, ¿tú qué tanto has cambiado en cuanto a autoestima y amor propio? De lo que eras a lo que eres ahorita. Bueno, ¿qué cambios ves? Yo he notado muchos cambios en mí, sobre todo en este último año, ¿no? Yo no lo voy a hablar año calendario, sino año de vida. De mis 30 a mis 31 fue un año catártico, justamente, y te lo dije. Fue un año catártico. Yo lo puedo, digamos, hacer una referencia o una analogía, y te lo dije el día de mi cumpleaños,
que es como cuando te está revolcando una ola, y si a alguien le ha pasado, entiende la paranoia que se tiene cuando estás debajo del agua, cuando todo te está dando vueltas, cuando se te está acabando el aire, cuando no hayas ni cómo salir y no sabes si estás de pie, de cabeza, de lado, acostado, volteado, no sabes nada. Mágicamente puedes salir, respiras 5 segundos y te vuelves a sumergir y otra vez, y ves tu vida pasar en 10 segundos que se vuelven 10 años abajo del agua. Y esa analogía es perfecta para describir lo que ha sido este proceso. No ha terminado, obviamente, pero de los 30 a los 31 fue, yo creo que lo más fuerte, porque es donde hubo resistencia y fue donde hubo cierto miedo al cambio. Cuando yo cumplí 31, te lo expresé a las 12 y cachito que me escribiste, que estaba llorando, porque me sentía como cuando logras salir de esa revolcada que te está pegando la ola, agatas y te acuestas sobre la arena llorando porque pudiste salir de eso, y es un agradecimiento, y ahora sí prometes ser mejor, y ahora sí prometes hacer 1000 cosas y cumplir todos tus sueños, pero un agradecimiento, y volteas para atrás y ves un mar tan en calma que no puedes creer que hace 5 segundos te estaba metiendo la revolcada de tu vida. Ese para mí es un claro ejemplo de lo que fue iniciar este proceso de amor propio. Hay muchos cambios. ¿Por qué? Porque decidí comenzar a quitarme ciertos miedos, o más bien afrontar ciertos miedos. No es quitarlos, sino aprender a vivir con ellos y sacarlos del armario donde los tienes y después traerlos como llavero y saber que son parte de ti, pero ya no te imponen tanto, ¿no? Hay cambios porque creo que quitamos, o me ayudaste a quitar máscaras con las que yo me expresaba en mi día a día, en mi vida, y creo que eso es lo que más cambios he visto. Celine al día de hoy puede poner límites, como lo dijiste, de manera asertiva. Celine hoy puede estar más cerca de su familia, pero más congruente con ella misma. No ha sido fácil, pero sin duda creo que cada cambio ha valido absolutamente la pena, ¿no? Este temita del lado oscuro del amor propio, creo que fue muy acertado el título, sobre todo porque, y esto es en general, la gran mayoría de la gente ve los resultados, pero no ve el trabajo que hay detrás. Entonces alabamos el, wow, es que cuánto has crecido, te ves súper bien, y como que nos quedamos en esa fachada, pero no vemos lo que se trabajó, lo que se sudó, lo que se lloró, lo que se sufrió, las decisiones que tuviste que tomar, el llorar a solas, el sentirte sola, todo ese mar de emociones que nadie nos dice que vamos a vivir. Y que es bien curioso porque cuando empezamos a mover cosas, y tú lo dijiste en uno de los primeros podcasts, movemos ese charquito de agua que está ahí y va a salir un chingo de cosas a la superficie. En muchas ocasiones, eso que no quisiste enfrentar, lo vas a tener que enfrentar tarde o temprano. Claro. El problema es que ya no es tan fácil, porque ya se agregó tiempo, se agregó experiencia, se agregó drama. Y ahora, si antes el monstruito estaba chiquito, ahora ya es un pinche monstruote que te va a costar todavía muchísimo más trabajarlo, porque reafirmaste conductas en ese proceso. Hace ventilo más de lo que tengo, no lo van a usar en mi contra. Cuando yo me salí de la casa de mi mamá, y hoy que vuelvo a tomar conciencia de muchas cosas, hace unos días me hacía una pregunta con el tema que tocábamos. ¿Qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tomado la decisión que tomé? ¿Qué habría sido? Sí, ¿qué habría sido de mí con el ambiente familiar en el que yo vivía, con las situaciones que yo traía? ¿Qué hubiera sido con esa necesidad, dependencia, con ese encarcelamiento que yo estaba pasando a este momento de mi vida? Lo más probable es que ya tendría hijos y un sinfín de cuestiones que yo no sé si estaría dispuesto a vivir o quisiera haber vivido. Y entonces hay una pregunta que le hago a muchas personas, creo que a ti en alguna ocasión te la hice, donde si le preguntáramos a esa chavita de 15, 16 años, o ese chavito de 15, 16 años, ¿qué quiere o qué quería a la edad que hoy tenemos? ¿Qué te responderías? Y lo más probable es que ni siquiera nos vemos viviendo ciertas condiciones que hoy ya tuvimos que vivir. Entonces yo creo que la gran mayoría de nosotros vivimos circunstancias
no que queremos vivir, sino que tuvimos que vivir. Y vamos tomando las mejores decisiones para nuestro entendimiento, para nuestra capacidad, para nuestra experiencia, para nuestro tiempo presente, y de ahí se van generando otro sinfín de consecuencias que probablemente no contemplemos y que de todos modos vamos a tener que lidiar. Entonces yo creo que la gran mayoría de las personas no vivimos lo que queremos, nos adaptamos a lo que vivimos y a partir de ahí vamos tomando una serie de decisiones. Y hay otra pregunta que les digo, y creo que también te la hice. Si tuviéramos la posibilidad de poder mandar toda la chingada sin ninguna consecuencia, sin lastimar a nadie, sin borrar todo esto y empezar de cero, ¿lo haríamos? Y luego, no, es que yo estoy encantada con mi vida. No seas hipócrita, o sea, hay cosas que vivimos que no queremos, decisiones que tomamos que no es que pendejo. Sí, pero es que eso te dé aprendizaje, sí, pero hubiera sido menos doloroso. Yo creo que todos podríamos pedir un respiro, un reset y decir, va de nuevo, y voy a tomar diferentes decisiones para crear una realidad diferente. Entonces, este tema del amor propio que fue muy acertado, a lo mejor hoy nos vamos a poner un poquito más duros en cuanto al tema, porque vamos a quitarle todo el romanticismo. Yo te vi en un proceso, probablemente tú no conoces mi proceso de formación y de preparación, pero también no fue nada sencillo, ¿sí? A mí me enseñaron mucho a formar carácter, tomar decisiones, afrontar consecuencias. En algún momento un maestro me decía, el fin justifica los medios. Y otro maestro me decía, no, sí es importante el medio, ¿sí? Porque el karma y todo esto. Entonces tengo como las dos escuelas, tanto la vieja escuela como la nueva escuela. El problema de la gente es que solamente nos enfocamos en el resultado, pero no en el trabajo. Ahora, hoy con lo que yo soy, me he dado cuenta de muchas cosas que sí he trabajado, que sí he solucionado, así como un precio que he pagado, pero al final de cuentas esto es lo que eres. La pregunta importante es, de aquí en adelante, ¿cuál es el tipo de persona en la que te quieres convertir? Mentalmente, profesionalmente, espiritualmente también, porque ya se abre ese canal, etc, etc, etc. Entonces, para eso estamos desarrollando este tema. Está increíble. Bueno, más que ponerle el lado, bueno, creo que tú le vas a poner el lado rudo, como siempre, y yo el lado sentimental, porque yo sí tengo sentimientos. Okay. A mí este tema me pone más sensible que dura. O sea, este tema es una fibra sensible, es una fibra que me hace llorar bastante. Hay algo que te lo dije hace un momento en la plática, siento como que se están viniendo muchos recuerdos a mi cabeza. Hace yo exactamente un año estaba metiéndome a esta revolcada de la ola. Me llevaste a un proceso de 8 eternas semanas en las que estuve derrumbada, y lo viste, vulnerable. Me daba mucho miedo mostrarme vulnerable ante la gente. Mi careta siempre fue una mujer súper fuerte, súper independiente, súper decisiva para hacer cualquier cosa, muy vale madre, muy aquí mis chicharrones truenan, pero al final era una careta que yo tenía que mantener, porque si yo me mostraba como realmente soy, que soy una persona sensible y vulnerable, sentía que la gente se iba a aprovechar de mí. Cuando me haces vivir este proceso de meterme en mis miedos y empezar a trabajar esta parte del amor propio, que es ahí donde nos vamos a meter de lleno, nadie nos dice los chingadazos que nos vamos a meter. Yo creo que si fuéramos completamente conscientes de lo que vamos a hacer, muchos no le hubiéramos entrado. Porque no es fácil. Porque realmente, como dices, te enfocas en la gente va a ver el resultado de, pero solo quien lo vive sabe lo difícil que es. Llorar sin explicación que surja y de repente digas, ¿qué me pasa? Es algo inexplicable, porque yo realmente me acuerdo y te lo compartí, te decía, es que ya no sé por qué lloro, pero estoy llorando y llorando, y eran días de llorar y llorar, y no era bueno, a veces sí, pero era mucho estar sentada comiendo y mis lágrimas rodaban y rodaban y rodaban y rodaban, y era un sentimiento de nostalgia y de tristeza enorme, que en algún momento me dijiste, y yo creo que ese ejemplo me salvó. Dijiste, es como si hubieras abierto la llave
Y hasta que no se vacíe el tinaco, no vas a dejar de llorar. Porque ese tinaco se ha llenado de años de represión de sentimientos tristes, años de cosas que te han lastimado y que en lugar de llorarlas, pusiste la careta de me vale madre, voy a salir yo sola y yo puedo y a la chingada y no sé qué. Y al final solo era reprimir y reprimir y reprimir emociones, dolores, tristezas, angustias, ¿no? Creo que esa es la parte en la que no nos gusta este proceso del amor propio. Un proceso en el que sientes que hasta un palillo te va a perforar y te vas a desangrar porque estás completamente débil y completamente indefensa. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles del amor propio, lo indefensa que te vuelves. Sí, por eso la gran mayoría de las personas le tienen miedo a enfrentar esto que yo solita he reprimido. Entonces, hoy con estas frases donde no pasa nada, todo va a estar bien, échale ganas, confía. Y quieres matar a la gente. O sea, dices, a ver, espérate, es que sí está pasando algo y tengo que verlo. El que yo vista de positivismo mi realidad no quiere decir que con esto deje de doler. Uh-huh. El problema es que la gente no quiere hacer conciencia de ese dolor y entonces lo guarda en la profundidad de su inconsciente y se va cargando y cargando y cargando. Y la emoción que siento ahorita, ¿cuántas veces tú y yo no nos hemos resistido a no llorar? A no sentirnos tristes, a no sentirnos vulnerables, a no vernos derrotados. ¿Por qué razón? Porque no, ni madres, no les va a dar gusto, o chinguen a su madre todos. Y empezamos con estas actitudes que en realidad sí está pasando algo, pero estás llenando. Llega un momento en el cual, como tú lo hiciste, como yo lo he hecho, abres esa llave y dices, no mames, pero ¿por qué sale tanta agua? O sea, me voy a deshidratar con esto. Sí te la dije una vez. Sí, me voy a morir aquí. ¿Pero por qué? Porque no solamente estoy lidiando con esta situación que me está moviendo, sino con todos los años de represión que he estado cargando. Y tengo que soltar, y que quede claro, y esto se los invito a todos, es, no le tengas miedo a tus emociones, y te lo he compartido, conócete vulnerable, conócete en esa faceta en la que más daño te han hecho, pero te lo han hecho porque no has querido verlo, porque no has querido concientizar ese daño. Y entonces cuando yo veo ese daño, y veo el dolor que carga, y de dónde viene, y por qué está, y cómo se creó, y cómo se alimentó, entonces vas a decir, mira, no estás tan mal como yo pensaba. Ahora el detalle es que yo ya no voy a permitir que te lastimen, porque ya te estoy viendo. Estoy integrando esta parte de ti, pero tengo que aprenderme a conocer en esa parte, ¿sí? La gente no quiere sentirse triste, no quiere sentirse mal, hoy ya están tristes, ya ando depre, y entonces me voy a poner a hacer qué hacer. No, espérate, no evadas la emoción, porque exacto, te va a costar la mitad del otro cuando abras esa situación. Claro. Es importantísimo trabajar. Yo creo que lo que sucede también es que socialmente nos han hecho ver que esas emociones no están bien, y no está bien expresarlas. Socialmente permitido. Exacto, no está socialmente permitido llorar. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que esconder para llorar? Ok. Y yo creo que ahí, te lo dice hablando obviamente de la experiencia a borde, ¿no? Porque infinidad de veces fue llorar mientras me bañaba para que mis hijas no se dieran cuenta, porque me daba miedo que vieran una mamá débil, una mamá derrumbada. Esa es la palabra. A mí me daba terror enseñarles a mis hijas una mamá derrumbada y que les diera miedo que yo no pudiera salir de eso, y entonces se volvió una paranoia y decía, no, que no me vean así, hasta que me dijiste, a ver, exprésate. Me abrí con ellas, les dije, mamá está pasando por un proceso, no tiene nada que ver con ustedes, porque les veía su carita cuando me llegaban a ver con los ojos hinchados, como así como que, ¿y ahora qué hice? No, o sea, ¿de ahora qué hicimos? O sea, les dije, esto no es su culpa, esto no tiene nada que ver con ustedes, mamá está trabajando y mamá necesita soltar esta emoción, y llorar es parte de sanar, y mamá va a estar bien. Y fue increíble el cambio que yo vi en mis hijas. Yo podía llorar mientras estaba en el comedor y ellas arriba, y bajaban y sin decirme nada me abrazaban, y entonces se volvió contención. Y esa emoción que reprimí, que no quise expresar, nos acercó más y nos hizo más fuertes, claro, y nos hizo un mejor equipo.
Y ahí fue donde yo entendí que se puede crear mucha empatía con una emoción de vulnerabilidad, no desde la víctima, que Claro. quede muy claro, Uh-huh. sino desde el simple hecho de expresar una emoción como lo es cualquier otra. Y esa parte yo creo que era la que más miedo le tenía a las emociones, entre comillas, débiles, que me hacían ver una mujer débil, vulnerable, pero que hoy entiendo que es parte del proceso, ¿no? Y nadie nos enseña a vivir esas emociones. Mira, en terapia, y esto es algo que aprendí con el tiempo, existen dos tipos de emociones. Una emoción que a mí me gusta llamarle visceral, ¿sí? Se conoce como emoción primaria. Y la segunda emoción se conoce como emoción secundaria, pero a mí me gusta llamarle emoción social. Entonces, la emoción visceral es esa emoción que surge de forma automática, espontánea, que está fuera de tu control y saca la peor versión de ti. La peor. Y entonces de repente ¡ay, que se muere este perro! Pero en realidad no lo estás sintiendo, deseando. Pero ahí está. Y claro, está bien que lo expreses. El problema es que existe la emoción social que está llena de fórmulas que no funcionan. Valores, principios, ética, moral y todo este rollo. Que lo que hace es ocultar, porque no está permitido sentir la emoción visceral. ¿Sí? Entonces, pongo un ejemplo en terapia. Estamos en pareja y de repente estamos peleando, ¿sí? Y levantamos los tonos y nos empezamos a encabronar. Y entonces yo te quiero decir, pues chingas a tu madre. Pero una parte de mí que es la educada dice, no debes de expresarte así. Y aparece la voz de la madre, ¿no? Porque una señorita no dice eso. Y entonces, no es que yo lo sienta, es el calor del momento. Claro. El problema es, no si te lo digo o no te lo digo, sino lo que hago con esa emoción. La gran mayoría de las personas lo que hace es enganchar una emoción social para disfrazar la emoción visceral, ¿sí? Entonces estamos enojados, yo estoy por dentro así de, ¡oh, hijo de tu chingada madre! Pero entonces respiro, porque en alguien tiene que caber la prudencia, me relajo y dices, a ver, ya tranquila, ya no va a pasar nada, todos estamos bien y ya, feliz. Entonces, hija de la chingada. Entonces, esta emoción que no te estoy expresando, pero que sí estoy sintiendo, y que la gran mayoría de la gente se la traga, ¿sí? No es que voy a meditar y voy a respirar profundamente y el universo conspira a mi favor y nada, ¿cómo dice esta otra? Dios conmigo, ¿quién contra mí? Está chido, pero la emoción está contenida. Claro. Está ahí, está y guardada. Tendrá que salir en algún momento. Y decía un maestro, la emoción que no se viva fluirá sin tu permiso y no te va a gustar cómo, ¿sí? Entonces, ahora imagínate que esa emoción que está ahí guardada, que es un enojo y es una frustración, de repente me la vuelves a aplicar, me la vuelves a hacer, me vuelvo a encabronar, no te vuelvo a decir nada y me vuelvo a reprimir. Entonces ya es una emoción que estaba reprimida, más la nueva que estoy reprimiendo, ya se acumula, y se acumula, y se acumula, y se acumula. Y después pasa que me dicen que es que peleamos por pendejadas. Digo, no estás peleando por pendejadas. Esa pendejada es un pretexto idóneo para sacar a relucir toda la emoción que traes. Entonces, ojo con esto. Si no haces contacto con las emociones que reprimes, no va a haber una liberación. Porque la emoción que procesamos es una emoción muy racionalizada. Lo primero que te enseñé fue no racionalices la emoción. ¿Ok? No le encuentres un porqué a la emoción. Está y vívela, súfrela, gózala, lo que sea. Deja que fluya y luego ya mentalizas o ya racionalizas del por qué te sientes de esa forma. Pero al principio no lo hagas. Ejemplo, te levantaste de malas. Y entonces empezamos a ver, pero ¿por qué estoy de malas? Si tengo salud, todo está perfecto, mis hijas son sanas, Dios me bendice. Pues sí, pues estás enterrado. ¿Por qué? No sé. Mejor déjalo salir, date 5 o 10 minutos, vive esa emoción y luego ya vemos. Por eso, ojo, la gran mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a somatizar un conflicto emocional por la represión que hacemos y que se va a somatizar con una enfermedad. ¿Ok? No es de, grita, pega, no. Tenemos que encontrar, además de la emoción, es qué es lo que no me permite expresar la emoción. Es una programación, es una experiencia, es un mensaje, es una provisión, es una carga transgeneracional. Por eso estos mensajes que de repente, no, tú dile. Sí, a lo mejor a ti te funciona, pero a mí no, porque yo traigo otra historia parecida a la que tú traes, o diferente.
Pero entonces, si no puedes expresar una emoción, la primera pregunta que me gustaría que aprendiéramos a hacernos es, ¿qué me impide expresar la emoción? Mis hijas, no me quiero ver débil, ¿qué es lo que hay ahí que no me permite expresar? Uh-huh. Porque si le expreso sin darme permiso, me va a generar más estragos que bien. Por ejemplo, si yo me permito enojarme contigo y no tengo permiso de enojarme porque traigo una creencia de que el que se enoja pierde, esta creencia que yo traigo, y si te expreso mi enojo, en automático yo ya me chingué. Algo me va a suceder. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo que el que se enoja pierde, y como yo ya me enojé, entonces voy a perder en alguna área de mi vida. Okay. Entonces, ¿cuál es la circunstancia, programación, experiencia, etc., que no me permite expresar la emoción? Para que lo piensen tantito. Porque no solamente es darte permiso de expresar tus emociones. Hay emociones con las que no puedo lidiar. Claro, claro. Y creo que ahí es justo la parte en la que creo que me ayudaste demasiado, porque fuiste, digamos, llevándome de la mano con esa parte de ir a veces hasta arrastrándote. Porque... Sí, era yo, sí, yo en la lona, yo con la mano levantada y tú jalándome, literal, esa es una de las imágenes que tengo. Pero fue como empezar este lado oscuro del amor propio, en el sentido de empezar como a quitar las capas de una cebolla y llegar al mero centro y darte Contigo fue un cuchillo bien afilado. O sea, no fue capa por capa, antes sí fue. No sé por qué fuiste tan cruel conmigo, pero es verdad. Fue así, al directito al cora. Pero a lo que voy es, una vez que queda el centro de la cebolla, te das cuenta realmente quién eres. O más bien, todo aquello a lo que le has tenido tanto miedo y que te estás permitiendo expresar. Uh-huh. De mis más grandes miedos, estar sola. Uy, recuerdo esa experiencia. Era de verdad un miedo que me congelaba, me paralizaba. Hasta la fecha no puedo decir prueba superada, no, me sigue costando muchísimo trabajo. Hay veces que me encantaría tener una pareja y luego me pregunto, me gustaría tener una pareja porque me siento sola, porque realmente quiero estar con alguien, y entonces empiezo a cuestionarme cosas que antes no hacía. Antes me iba como gorda en tobogán y salía de una y me metía a otra y salía de esa y me metía a otra, por este afán de no estar sola. Prefería, pues, con hambre, comerme lo que sea, con tal de no pasar hambre. Y esa parte siento yo que fue muy difícil. Recuerdo perfecto el momento en el que me dijiste, sacaste ese monstruo debajo de tu cama y hoy lo tienes frente a ti. Y aquí sigues. Y yo, sí, pero sigo de por pinche milagro, o sea... Ojo, visualícenme a mí en un drama total, llorando incontrolablemente, porque sí lo estaba haciendo. Había soltado esas relaciones tan tóxicas y por primera vez me estaba dando la oportunidad de ver mi mayor miedo cara a cara. Eso nadie te lo dice cuando vas a empezar un proceso de amor propio. Ponerte ese monstruo al que tanto miedo le has tenido y verlo de frente y sentirte paralizado. Yo me sentía paralizada y lo visualizaba frente a mí, es como un monstruo enorme que era la soledad o estar sola, y lloraba solo de pensarlo. ¿Te recuerdo? Y lloré y lloré y lloré, y a las 3-4 semanas mi primer terapia que tomé contigo fue acostada en el sofá, llorando, 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 y te dije, no me puedo controlar, y me dijiste, estás en el ojo del huracán, vamos bien. Y yo no entendía el vamos bien, porque yo sentía que me estaba ahogando. Pero hoy comprendo que ese miedo no se ha ido, solo que ya no me detiene como antes. Bien. Y siento que hay momentos como ahora en el que las fechas vuelven a mover cosas. Lo que en algún momento me dijiste, el síndrome del aniversario.
ando chippy, ando vulnerable, vienen muchos recuerdos a mi mente, los procesos no son lineales. Y me hiciste una referencia, que de hecho me la acabo de tatuar, porque cuando tú me dijiste eso, todo empezó a cobrar sentido. Tú me dijiste, la gente quiere vivir con emociones lineales, planas. Y eso en un aparato que muestra el corazón significa que estás muerto. Un corazón que late y vive tiene picos arriba, abajo y luego tranquilidad. Picos arriba, picos abajo y tranquilidad. Picos arriba, picos abajo y decías, las emociones son de alta intensidad y corta duración. Y nosotros solemos prolongar las emociones con el drama. Cuando tú me haces ese ejemplo como del electro, todo tomó sentido. Porque entonces yo dije, yo siempre quiero estar arriba. Y si no es arriba, plana. Emocionalmente hablando, físicamente ya estoy plana, ¿no? Pero emocionalmente hablando, no quería estar mal. Y creo que nadie quiere estar mal. Pero es parte de la vida estar abajo también. Y hasta que no lo comprendí, no me había permitido vivir mis emociones. Bien. Cuando me pusiste ese ejemplo, dije, tiene toda la razón. Todos queremos estar muertos en vida, emocionalmente hablando. Y creo que eso es lo que la gente nos ha hecho creer, que eso es lo que está bien. Mantenernos positivos, alegres, Ajá, ¿y cuándo vives tus frustraciones? ¿Y cuándo vives tus enojos? ¿Y cuándo vives tus tristezas? Que ese es el lado no tan chido del amor propio, pero que es parte de la vida. Y hasta que no nos demos la autorización de vivir eso, no le vamos a encontrar sentido a muchas cosas. Por eso la gente le tiende mucho a racionalizar sus emociones. Entonces, comprendan algo, las emociones no tienen nada que ver con la razón, son viscerales. Sí, llegan. Y llegan y de repente dices, oh, no, como, ¿por qué tanto? Es lo que tienes que vivir. ¿Por qué? No sé, pero es parte de tu experiencia. Ahora vamos a darle un poquito de contexto a este temita que sí es muy profundo. Yo en lo particular siempre estoy en un proceso de trabajo constante y el problema con esto, y lo hablamos ahí preparando el tema, es que nadie quiere enfrentar su propia mierda. O sea, la gente dice, yo quiero sanar, pero dentro de esas palabras me dan como, pero no me cambies. O sea, yo quiero estar bien, pero no le muevas nada a mi persona. De como estoy, pa' mejor. Sí, claro, o sea, déjame así como estoy. Nada más, mejórame un poquito. Sí, claro, que ya no me enganche con mi esposo, que no me preocupen tanto mis hijos, ajá, que sea más feliz, que deje fluir más las cosas. Y le digo, sí, pero es que pásate de que hacer un trabajo, o sea, y por eso hablamos tanto en los primeros podcasts acerca de esta mierda, porque la gente no quiere soltar eso. O sea, no quiere soltar aquello que me enferma. Sí, voy a poner un caso de una persona que ella sufría mucho ansiedad. Y cuando la hago consciente le digo, quien te provoca la ansiedad es tu marido. O sea, literalmente me manda a chingar a mi madre. Después de 2-3 sesiones entiende y dice, sí, hoy entiendo por qué. Genealógicamente hablando, el esposo era doble de la madre. ¿Cómo es tu madre? Cuando trabajé a la madre, entonces en automático en el esposo se dejaron de reflejar ciertas cosas. Él seguía teniendo las mismas conductas, no querían decir, entonces cambió el marido. Mágicamente, wow, salacamula, chachicomula. Sí, claro, sino que lo que tú me activabas a mí, ya no me activas, porque ya lo trabajé acá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces a ti ya te veo como la persona que eres, no como la que mi inconsciente te quiere proyectar. Uh-huh. Entonces, vámonos a este lado oscuro del amor propio, que esto es bien interesante. Para esto necesitamos que entiendan cómo funciona el inconsciente. Uh-huh. ¿Sí? Hay una estadística que dice que más o menos el 98, casi 99.9 de todo lo que vivimos es una proyección inconsciente. Puta madre. ¿Ok? O sea que nuestro inconsciente tiene un chingo de información. Ahora, para quien no conoce qué es la mente inconsciente, la mente consciente es aquella con la cual piensas y razonas, uh-huh, con la cual tomas decisiones, etc. Y la mente inconsciente es esta mente que está profundamente guardada en ti, que ni siquiera sabes qué hay, pero aquí es como las leyes, que no las conozcas no significa que no las cumplas. Claro.
Y para hacer una mejor connotación, si vieron la película esta de Intensamente, lo explica pero súper bien ahí. Y entonces explica la parte del inconsciente. En el inconsciente están grabadas todas las experiencias de la vida. Nada más que aquí hay un pequeño detalle. La mente consciente graba información, experiencias, recuerdos, etc. La mente inconsciente solamente graba sensaciones. ¿Qué quiere decir? Así como se sintió, se grabó. La mente consciente, a partir de lo que vive, lo racionaliza, lo procesa y lo graba. La mente inconsciente no. ¿Sí? Entonces es muy parecido a esto. Cuando tienes un sueño, no sé, sientes que te van persiguiendo y ni sabes ni quién, y es un cuchillo y una mano, y es una rana que te quiere chupar, o sea, no sé. Y pasan un chingo porque el inconsciente es simbólico. Entonces puede ser que estés hasta corriendo y te levantas del sueño y te levantas con esta sensación. Entonces hay muchas cosas que son completamente inconscientes, pero para la mente inconsciente son completamente reales, pero que en realidad no existen. Por eso es tan importante que comprendamos que si para ti existe, es real, aunque no exista. ¿Sí? Lo voy a plantear de esta forma para que no me veas con cara de moped. Cada hijo, en su contexto familiar, tiene sus propios padres. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de que mis hermanos tuvieron a los mismos papás que yo, no tenemos la misma información de los papás. Por lo tanto, yo hice unos papás propios. Mis hermanos hicieron sus propios papás, de los papás que nos tocaron. Por eso, cada hijo vive condiciones completamente diferentes, por la forma en la que interpretó a sus padres. ¿Okay? Entonces, si yo tengo que trabajar a mis papás desde una perspectiva, probablemente mi perspectiva no es la misma que la de mis hermanos, porque ellos tienen su propia versión de padres. Yo tengo que trabajar a los míos, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales tú le reclamas algo a tus papás y el hermano dice, no, pero mis papás nunca fueron así. Contigo, claro. Desde tu experiencia no lo tienes. Pero yo, que a lo mejor fui un primogénito, que me tocó situaciones más difíciles, más complejas, que yo sí las traigo grabadas, pero tú no. Entonces vamos a partir desde ahí. Cada uno tiene una propia interpretación de la realidad. Ahora, te quiero hacer esta pregunta a ti, porque es parte del tema. Válgame. ¿Cómo podemos definir el concepto de autoestima, o mejor dicho, amor propio? ¿Cómo lo definirías tú? Una bendita putiza. Ok. Pero para que nuestro público pueda entenderlo, ¿qué sería el amor propio para ti? Para mí el amor propio es un... Ay, me voy a sonar de diccionario, bien filosófico. Pues dale, mátalo. Yo siento que es un camino de autodescubrimiento. Es un juego en el que tienes que quitar el pie de primera base y soltarte. Y confiar. Porque va a haber muchas cosas que no vas a comprender. Pero que van a suceder. Vamos a ligar. Ego, personalidad, autoestima, amor propio, tienen como la misma liga. ¿Sí? Tienen como... Una te va a llevar a la otra. Y al final de cuentas son como lo mismo, nada más que diferente contexto, mismo resultado. Entonces el amor propio se va a dar si hay una buena estima, que es autoestima. Para tener una buena autoestima hay que desarrollar una buena personalidad. Para que esta personalidad se dé, hay que trabajar bien el ego. ¿Ok? Pues vámonos a que el ego siempre es algo negativo. No. O sea, lo tenemos en una connotación negativa. Sí, pero no. El ego es ego, nada más. No es ni bueno ni malo. No hay... el contexto es muy ególatra. Eso quiere decir que el ego está súper inflado. Tiene un concepto súper expuesto de él mismo. No es malo, dependiendo del tipo de resultado que te dé. Claro. En las 3 líneas vamos a trabajar amor propio. Me gusta más llamarle autoestima o autoconcepto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Dependiendo del concepto que tengas de ti, la experiencia de vida que tengas de ti mismo, va a ser la forma en la que te vas a autoamar. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, si tienes una serie de creencias o situaciones que no estén resueltas, eso obviamente lo vas a exponer en la forma en la que tú solita te amas. O no te amas. O no. Es que también es una forma de amarte. ¿Me explico? Entonces, ¿el no amarte es una forma de amarte? Sí, exacto. O sea, porque así es como me amo. ¿Sí? Suena todo trillado, pero en realidad es una expresión negativa, lo ponemos entre comillas, de un amor. Por ejemplo, hay personas que sus parejas las golpean. Para ellas está bien. ¿Por qué razón? Porque hay parejas que dicen que si no me golpea siento que me engaña. Y dices, ay, como que no me diste mi madriza, ¿me la puedes dar, por favor? Ay, ya me amas otra vez. Sí, pero está es algo súper inconsciente. Sí, claro, pero esa es una forma de amar.
Entonces, la pregunta clave aquí sería, ¿qué aprendiste acerca del contexto del amor? Porque la forma en la que tú te expresas el amor, así es como te amas, y ese es amor propio. Que no sea sano, que no sea bueno, que no te haga feliz, es otro asunto, pero te estás amando de esa forma. ¿Ok? Entonces, no hay una forma correcta de amarte, hay una forma sana de amarte. ¿Sí? ¿Por qué? Probablemente a lo mejor dedícate más tiempo. Ok, sí, pero ¿y si dentro de mis programas no está dedicarme tiempo? Si dentro de mi historia no hay permisos para dedicarme tiempo, y si me dedico tiempo, genero culpa. Me explico, y si esa culpa me hace sentir mala y luego autocastigada y luego autocomplaciente. O no merecedora. O no merecedora, y en lugar de sentirme mejor me siento peor. Claro. Porque así hay casos y dices, no, ya no te dediques tiempo. Topa las llamadas. Sí, claro, entonces probablemente a lo mejor la forma en la amar a tus hijos de una forma desmedida es autoamor. Porque con eso tú te sientes mejor. Que no sea sano que no esté bien, son dos cosas diferentes. Entonces vamos a partir de ahí. Cada persona tiene su propio concepto de autoamor. ¿Ok? Ahora, para poder entender eso, hay que poder entender el autoconcepto en el que la persona se tiene. ¿Ok? Por ejemplo, yo soy muy chingón. Ok, entonces el autoamor que te vas a dar es un poquito de soberbia. Vas a alejar gente, te va a costar trabajo tener amigos, porque tú eres muy chingón, no te dibujas con cualquier pendejo. ¿Me explico? Entonces, eso es una forma de amarte a ti mismo, por el autoconcepto que te tienes. Ay, es que no valgo. Ese es un autoconcepto, la forma de amarte va a ser complaciendo a los demás, porque a través de eso te vas a sentir importante. Claro. Sí, pero el contexto está ahí. Entonces, ese contexto que tienes de información va a desarrollar una personalidad. Esta personalidad está propiciada por tu ego. Entonces, para terminar de alinear, el amor propio es el concepto que tienes de ti, las conclusiones que has sacado de ti a partir de las experiencias que tú has vivido. El problema con esto es el siguiente, y tú lo dijiste hace un ratito. Nadie se sentó conmigo a darme contexto de lo que estoy viviendo, como lo hiciste con tus hijas. ¿Sí? Si me ves llorar, entonces tú vas a concluir que estoy mal, que estoy triste, que algo me hicieron, que estoy deprimido, no se voy a matar, no sé, cualquier cosa. Cuando yo te explico y te dejo entrar en mi vida y te doy ese contexto, entonces tú ya no tiendes para hacerte historia. Exacto. Ya no saco conjeturas desde mi propia percepción. ¿Sí? Entonces, si tú me explicas, entonces ya me encuadro. Y entonces esto es por esto y esto. Y no empiezo de, mames, mi papá otra vez. Y ahora me emputo con aquel y te voy a defender a ti. Y ya creo una autoestima para ella. Claro. O para ellos. ¿Me sigues? Entonces, es importante dar contexto. Como a ti y a mí nunca nos dieron contexto, sacamos conclusiones a partir de nuestros daños, de la historia que traemos, de nuestra carga generacional, heridas, que vamos a preparar el tema, y a partir de ahí decido. Entonces, ojo, la forma en la que veo ahorita las cosas, en realidad se ven con los filtros que traigo a partir de mi experiencia. Entonces, aquí lo que me interesa que captemos es cómo se grabó la conclusión que sacaste en algún momento de tu infancia para sacar el día de hoy estas conclusiones. ¿Por qué concluyes esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué decidiste esta opción y no viste este otro panorama? ¿Por qué no contemplaste? Hay que irnos a ver qué es lo que pasó. ¿Me explico? Entonces, hay tantas experiencias en ti y en mí que nos generaron conceptos que nadie nos conceptualizó de una forma consciente o sana o nos dio dirección, lo creímos como verdad, lo adaptamos a nuestra personalidad y se formó conducta. Sí. ¿Ok? Es que luego haces unas caras de signo de interrogación. Entonces, tomando en consideración esto, para poder entender bien el concepto de autoamor, no solamente es ver lo positivo de la circunstancia. Me gustó cuando propusiste el tema del aspecto negativo del autoamor, porque tengo que aprender a ver ese dolor y toda esa circunstancia que se grabó con los conceptos que yo viví, porque nadie me explicó, nadie me dijo que esto era así. Ejemplo, si yo vi a mi papá pegarle a mi mamá, ejemplo, yo si traigo un Edipo que no está resuelto, mi papá es el culero, mi mamá es la víctima. Claro. Pero nunca me pregunto, ¿por qué le pegó? Estoy hablando de un ejemplo drástico. A lo mejor mi mamá también me encantaba picar la cresta a la culera.
Pero como veo nada más la parte de mi madre y veo a mi padre ya juzgado y criticado como el hombre malo de la familia, entonces a mi madre la voy a proteger y voy a crear una estructura de personalidad protegiendo a las mujeres. Y entonces se empieza a desarrollar y entonces las parejas, etc. Pero no tengo la otra historia de mi vida, no tengo la otra versión de mi vida. Entonces aquí viene un punto para entrar más profundo al tema. Mientras más rechaces lo que no quieres ver de tu infancia, más lo recrearás en tu adultez. ¿Otra vez? Sí, ahí te va. Lo que te choca, te checa. ¡Ay, no! ¡Ay, te odio! ¿Por qué razón? Porque esto que yo vi en algún proceso de mi infancia y de mi crecimiento está juzgado. Hay un dolor, hay una experiencia, hay información. Como no está trabajado, se va a proyectar en mi adultez. ¿Sí? Entonces, para que en mi adultez se deje de proyectar, tengo que trabajarlo en el tema de infancia. Yeah. Ahí es donde está el problema. Entonces vámonos a este punto porque estábamos hablando de esto. ¿Cuál es uno de los problemas que no nos permite tener un amor propio sano? Lo estábamos platicando. Es que te comentaba hace un ratito, imagínense que la vida de una persona es como una balanza. ¿Sí? La balanza tiene dos extremos. ¿Qué es poner en balanza algo, mi querida Celine? ¿Qué es poner en balanza? Pues encontrar un equilibrio. Ok, para que haya un equilibrio tiene que haber dos opuestos. Exacto. Si uno tiene más peso que el otro, entonces estoy en desequilibrio. Desbalance. Exacto. Si uno tiene menos peso que el otro, está en desequilibrio. Para poder equilibrar algo, tengo que encontrar la justa medida entre los dos opuestos. ¿Ok? Entonces, ojo, nuestra personalidad, para que esté completa y sea una personalidad íntegra, ¿sí? Necesitamos contemplar el opuesto de nosotros. ¿Qué significa esto? Si yo le pregunto a 2, 3 personas acerca de ti, cómo eres, lo más probable es que concluyan ciertas características sin que se pongan de acuerdo. Claro. Trabajadora, responsable, amorosa, desmadrosa, auténtica, mal hablada. Exacto. Esa es una versión de ti que ellos tienen. Pero solamente están viendo una parte de ti, porque hay otra parte que no les has permitido ver, como por ejemplo tu vulnerabilidad. Claro. Eso no dejo que lo veas, porque si lo ves te puedes aprovechar de mí, porque hay un concepto ahí. Para poder estar en equilibrio, mi trabajo personal es hacer un análisis del opuesto de mi vida y luego integrarlo en mi vida. ¿Para qué? Para entonces concebirme como un ser completo. Si yo me concibo solamente como buena persona, amorosa, cuidadora, cariñosa, solamente estoy cuidando una parte de la balanza. Mi pregunta entonces es, ¿cómo pones límites? ¿Cómo dices que no? ¿A quién le dices que no? Claro. Cuando tu extremo más fuerte es a todo mundo ayuda, entonces está la otra parte donde dices, ¿y cómo ayudas a quien no lo merece? ¿Cómo ayudas a que ya, o cómo vuelves a ayudar a quien ya te traicionó? Ay, es que si Dios perdonó, ¿por qué yo no? Sigo en el contexto de buena. Y uno de los efectos que tiene el inconsciente es el siguiente. Lo anotaste por ahí. Entonces, todo aquello que yo no pueda hacer contigo, alguien más me lo va a venir a hacer a mí, como proyección de mi propia resistencia. ¡Qué fuerte! Entonces, si yo no te puedo decir que no a ti, porque yo soy bueno, alguien no me va a ayudar con lo que yo necesito. Ejemplo bien común. Yo le di todo a mis hijos, los amé demasiado, me desviví por ellos, y ahora me enfermo y nadie me cuida. Hijos de la chingada. Eso, no, ¿cuál hijos de la chingada? Eso se debe a que nunca les permitiste, mejor dicho, nunca te permitiste no dar con tus propios límites. Diste desbordadamente, pero nunca controlaste el dar. Por lo tanto, no sabes recibir. Y si no sabes recibir, menos vas a saber pedir. ¿Me explico? Entonces, esto que yo estoy reflejando, en realidad es un opuesto de lo que he construido. Entonces, yo recomiendo una cosa, que aquí viene lo interesante. Aprendo a darme permiso de voltear a ver la otra parte de mi balanza. Porque no la veo. Y entonces aplicamos algo que estábamos hablando fuera de, que se llama la ley del péndulo. Y entonces voy a pasar de un punto al otro, no para polarizarme, sino para experimentar la parte que no me han permitido experimentar. Cuando viven ese proceso,
Entonces, una de las cosas más comunes que se dan, que nos damos cuenta de que sí estamos haciendo terapia, es cuando de un punto paso al otro, empiezo a causar incomodidad. Claro. ¿Sí? Entonces, ay, es que tú siempre nos ayudabas. Sí, o porque estás cambiando tanto. Exacto, tú no Ajá. salías, ahora ya te maquillas. ¿A qué se debe esa actitud? ¿No que vas a terapia? Sí, y entonces dices, pues va a ser muy buena tu terapia. Entonces, cuando te des cuenta que estás causando incomodidad, te estás pasando al otro lado de la balanza. Estás en el otro extremo de la balanza y luego, porque también tiene que haber un equilibrio, te vas a volver a pasar al otro extremo. Va a haber un proceso y te consta, Un pimponeo. sí, pero cabrón, vas a estar de un lado al otro. La ventaja de esto es que estar en un punto al otro, lo que va a hacer es que dejes de manejarte de forma tan extrema. Uh-huh. Porque si estás aquí y sueltas el péndulo, ¡fum!, se va a ir el otro extremo con la misma intensidad y al mismo lugar, nada más que opuesto. Opuesto, claro. Cuando dejes de estar acá y sueltes otra vez para acá, nada más que aquí va a haber un punto en el cual vas a empezar a encontrar tu equilibrio. Uh-huh. Nada más el detalle es que esto va a llevar tiempo. Ay, un chingo de tiempo. Y vas a adquirir la experiencia de estar aquí, luego acá, luego aquí, luego acá. Esto lo aprendí en el tarot. Okay. No puedes ser una persona 100% buena, porque tienes una parte humana. Uh-huh. Por eso estas personas que todo lo espiritualizan y todo le tratan de encontrar un sentido mágico a las cosas, almas comunicándose, está bien, pero ¿y qué hay con la otra parte? ¿Qué hay con estas emociones que por estar siempre en paz no quieres lidiar? Es que yo nunca me enojo. Pues te va a cargar la chingada. ¿Por qué razón? Porque si te enojas es un instinto de supervivencia enojarte, porque enojarte te permite defenderte. Uh-huh. Y es sano que te defiendas. Claro. No, es que yo en lugar de eso mejor mando bendiciones. Está bien, pero ¿cómo pones límites? Claro. Me explico, ¿cómo pones un límite a esa persona que ya te lastimó y te ofendió? Por supuesto. Por eso tienes que aprender a estar en una balanza y en un equilibrio. Esto va a llevar un tiempo. No puede ser buena, no puede ser malo. Es una mezcla. Tienes que aprender a hacer los dos. Luz y obscuridad. Claro. En lo que no te permita hacer es donde más sufrimiento vas a tener. Y efecto de sombra. Aquello que tú no te permitas hacer en otros, alguien te lo va a venir a hacer a ti. Increíble. Creo que con eso vamos a cerrar esta parte y me encantaría que entráramos a la sección de la putiza para hacer el resumen de este tema tan interesante. ¿Te late? Sí, y como lo hemos venido haciendo, la voz de la experiencia quieres tú. ¿Cómo fue para ti vivir ese proceso duro de amarte a ti misma? Ay, no, porque yo voy a llorar. Llora, estamos en confianza, estamos tú y yo, nadie nos escucha. Todavía. Yo creo que de las cosas que más me costaron fue ese péndulo del que acabas de hablar. Definitivamente, conforme fui introduciéndome a este tema del amor propio, me fui a extremos muy cabrones, ¿no? Claro que se notó en la familia, en las amistades, en las relaciones de pareja, el cambio que empezaba a hacerse, porque ya no era la Celine permisiva, ya no era la Celine víctima, ya no era la Celine que todo aguantaba con tal de ser aceptada y reconocida como miembro de la familia. Y me fui al extremo y empecé a tener actitudes de decir no, aprender a decir que no, poner límites. Me costaba mucho trabajo poner límites porque anhelaba ser parte de mi familia. Yo nunca me sentí parte de mi familia, siempre me sentí excluida. Y cuando empezamos este proceso de amor propio y a sacar toda esa sombra y trabajarla, porque no nada más es sacarla, es trabajarla y hacerla parte de ti y que no sea una dualidad, sino que se complementen, ¿no? Y cuando eso empieza a suceder, mágicamente lo puedo decir, empezó a haber cambios en mi familia. Al haber más límites, yo estaba más cerca de mi familia, que cuando todo les permitía, yo me alejaba.
Y esos cambios como que no cabían en mi cabecita, yo decía, esto está muy raro, pero está bien chido, porque entonces ya te puedo decir que no, y comprendes por qué no. ¿Cómo es posible que te diga que no y me ames más? Exacto, era algo muy... Claro que al principio hubo guerras impresionantes, sobre todo entre mi mamá y yo al principio, y después fue con mi papá, pero con mi mamá y yo nos dimos unos trences porque no aceptaba que yo ya no le compartiera o que yo no le dijera por qué me había separado o que yo no le diera detalles de mi vida. Y yo empecé a ser muy reservada en eso. Soy una persona súper expresiva, pero ahora en mi vida personal soy muy reservada. Te voy a contar lo que quiero que sepas y lo que no, eso es mío y lo tienes que respetar porque es mi vida. Y conforme va pasando el tiempo, empiezo yo a poner estos límites, se empieza a marcar una mejor relación con mamá. Por circunstancias que muy dolorosas, mi hermana se incluye a este clan femenino en el que empezamos ahora sí ser las tres como un clan, una unidad de amor y de comprensión y de respetar también las individualidades de la otra. Y después se incorporó mi hermano, mi papá se sale de mi círculo, empiezo a tener problemas con mi papá porque también empiezo a marcar mis límites y entonces nos distanciamos meses. Y muy cabrón. Pero fue una pelea, si lo podemos decir así, en donde los dos sacamos todo lo que traíamos contra el otro, nos quedamos sin nada, pasaron meses para que nos volviéramos a hablar, pero ahora es una relación un poco más auténtica. Tú sabes mis límites, yo sé los tuyos, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Y entonces puede haber este pimponeo sano de decir, esta soy, y así quiéreme y así respétame, sin caer en lo que te platicaba antes de entrar al podcast, en esa frase de, así soy y te chingas. Creo que hay una línea muy delgada entre el amor propio y ponernos límites a sentirnos producto terminado de decir, pues si quieres, esto es lo que hay y allá tú decides. Siento que debe de haber flexibilidad también en esta parte de que sí vamos a aceptar y que no. Pero siento yo que para mí este proceso de amor propio ha sido muy enriquecedor, ha tenido cosas maravillosas, que ha sido descubrirme. Me he dedicado tiempo a saber qué me gusta, empezar a rascarle de que, ay, bueno, me encanta bailar y ahora lo disfruto más y me encanta pistear y lo disfruto también, cuando antes era como, ay, no, ¿cómo voy a hacer eso, no? Y hoy no, hoy como que me lo permito. También he conocido mi sombra, hay cosas que obviamente no me gustan, pero así soy y no desde la justificación como lo acabo de decir hace unos segundos, sino decir, es parte de mí y cómo la trabajo para que pueda vivir conmigo sin lastimar a los demás. Y ahí es donde está este proceso. Creo yo que he vivido días completamente oscuros. Suéltalo. Es muy difícil porque hay días en que sientes que te vas a morir de tristeza. Hay días que no te quieres levantar de la cama. Hay días en que no quieres comer. Hay días que duermes y hay noches en las que estás con el ojo abierto. Porque todo se mueve, porque todo cambia, porque todo da un giro. Yo creo que en este proceso de amor propio también he vivido mis peores días. Y de esos días tan oscuros he encontrado algo de mí que cada vez me gusta más. Mucha fortaleza, mucha determinación, mucha compasión. He tenido compasión conmigo. He tenido esa capacidad de abrazarme y decirme, güey, vamos a estar bien. Es parte del proceso. Apapacharme, premiarme, soltar culpas. Decir, sí, la cagamos, ni pedo, no sabía, no es justificación, simplemente es como, yo lo veo como si fuera un nuevo comenzar, con experiencia, con aprendizaje, de la mano, guiada en una terapia, decir, todo eso no fui consciente, hoy soy consciente y lo sigo trabajando.
y me encantaría terminar con un texto que, pues, digamos que llega, ¿no? Me encantó porque creo que describe perfectamente bien todo lo que implica voltear para atrás para podernos construir. Y me encantaría, si quieres aportar algo, pero me encantaría concluir con esto. Déjame entonces, termino con 2 puntos para terminar con eso. La primera sería ¿cómo lo manejo? Con esto que acabas de comentar es, conócete en tu peor versión, porque eso te llevará a amarte mejor, ¿sí? Nada más, eso sería un punto. Y segundo, es, para poder hacer los cambios que necesitas, tienes que estar dispuesto a renunciar hasta a ti mismo, a tu forma de verte, a tu forma de contemplarte, a tu forma de ver las cosas, porque dentro de eso hay mucha neurosis. Entonces, salte de esos cuadros mentales para que puedas ver, como decía Leonó, más allá de lo evidente. Entonces, y 2 reglas que me gustaría así rapidísimo darles. Una, no te estés chingando tú solo. O sea, deja de estarte atacando, cuestionando, criticándote, deplorándote tú solo. Está bien, la cagamos y todos. De repente se vale. Hay errores con los que vas a tener que lidiar más fuertes que otros. Y apapáchate. Y la segunda es, consiéntete. Obviamente sí hay que hacer un trabajo, claro. Pero son dos cosas muy recomendables. No te chingues tú solo, que te quede claro que tampoco te consientas tu propio pendejismo. La caga, pero la caga, no hay pedo. No, también analízate. Y la segunda es, conviértete en tu mejor amigo. Terminamos con esto, mi querido Sally. Encontré este texto que se llama Arqueología. Dice, mirar al pasado no como un modo de rompernos nuevamente, ni en la búsqueda de repetir lamentos. Mirar al pasado para ir recogiendo pedazos de nosotros en una labor tranquila, como un arqueólogo de las emociones que juntando restos trata de formar el puzzle del entendimiento y poder así comprender poco a poco el error originario, el epicentro que nos trajo este dolor, aquella angustia. No conozco otra manera de crecer que equivocarse y hacer después, humildemente, una buena labor de arqueología. Me encantó el texto. Yo creo que define perfectamente bien lo que hacemos en un trabajo de amor propio. Nos volvemos arqueólogos de las emociones. Busque terapia, es importante. Solos no lo vas a poder hacer. Y jamás. Además de todo lo que hay en la actualidad, de todas las herramientas de acompañamiento, sí es importante, pero yo creo que trabajar amor propio, sano, congruente y a futuro, es como abrir una lata de lombrices, y te las vas a tener que tragar. Sin duda. Porque hay mucha historia ahí. Demasiado. Mucha historia. Por eso, quiero terminar yo con esto que decía Stephen Covey. En la actualidad, la gran mayoría de la gente trabaja ética de la personalidad. Dice, caemos bien, cerramos ventas, pero no por carácter, sino porque caemos bien. Dice, la ética de carácter es entereza, firmeza, que ante la tempestad no te quiebres. Y hoy mucha gente se quiebra ante las pequeñas cosas que nos pasan. Ven lo que está sucediendo hoy en día. Y nada más decía un ejemplo él. Antes la gente de carácter cerraba contratos de mano. Hoy tiene que haber abogados, tiene que haber un sinfín de cosas porque ya no puedes confiar en la palabra del otro. Claro. Hemos perdido carácter, hemos perdido firmeza, nos hemos vuelto huecos en cuanto a convicciones personales. Cualquier cosa que nos haga sentir mejor, creemos, pero nada más es por el momento, pero no desarrollamos carácter. Recuerden esto, la metáfora del bambú. ¿Sí? Que el bambú crece hacia abajo los primeros 5 años, el último año crece hacia arriba. La gente quiere ver el crecimiento hacia arriba, aunque no tenga raíces. Trabajen en raíces. Celi. Que así sea. Pues, nos vemos la próxima semanita. Interesante tema, muchas gracias por acompañarnos y seguiremos con estos temas bastante padres. Cuídate mucho. Cuídate mucho, saludos. Sé feliz y pórtense mal. Bye. Bye.